nosotros y entre nosotros. Amén. Gracias por manifestar tu gloria, Gracias, Padre. Gracias, Jesús. por hacernos compañía con tu presencia, porque es tu presencia el sello de nuestra identidad. Y tú aquí entre nosotros nos das garantía de Santo eres, Padre. triunfo. Amén. Gracias Tú eres grande, Señor. por recibir este sacrificio de alabanza. No son animales ni ríos de sangre, sino como dice el libro de Hebreos, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, Amén. fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Tú eres Dios. Damos un fuerte aplauso al Señor. Damos las luces. Aleluya. Me encanta Dani. Porque los que hemos vivido la esencia de nuestros principios, de nuestra misión preciosa, echamos en falta esto. Hubo un tiempo donde se cantaba con los ojos cerrados, sin aspamientos. Y lo que he tenido el privilegio de poder vivir esos tiempos, donde solamente Dios se lleva la gloria. Amén. Donde la motivación de estar aquí no era levantar seguidores, sino de honrarle a Él. Amén. Santo eres. Por eso este tío me encanta. Porque nos devuelve a la nostalgia, a la melancolía de que somos un pueblo bendecido. Amén. Dichoso estoy de estar entre ustedes y poder compartir este precioso culto. Gracias a vuestro pastor, a los hermanos obreros ancianos, como no al responsable, y a los que aquí están por pensar en nosotros para compartir este culto. Sé que ha sido un poquito difícil, que primero era en un sitio y después en otro, pero estamos en el lugar donde debemos de estar. Amén. Amén. Y nosotros también nos ha costado estar aquí, pero creemos en los propósitos de Dios, por eso nos movemos en esa fe. Y después de todo lo que se ha dicho, se ha adorado y se ha cantado a Él, yo no puedo hablar de otro personaje. Amén. Porque si del púlpito sale Jesús, sale la figura principal. Y esto carece de sentido. Voy a hablarles de un tema que yo no le he ministrado nunca de esta manera. Sí el concepto del mensaje, pero no el contenido. Es una palabra que lleva una dirección muy de enseñanza, muy doctrinal. Necesito que presten atención, porque creo que es de vital importancia volver a predicar la cruz. Creo que hay que volver a mirar a la cruz. Amén. Y tú me dirás, es que necesitamos arrepentirnos, quizá algunos sí. Pero la cruz no solamente es un símbolo de arrepentimiento, sino la cruz te equilibra para saber cuánto has costado. La cruz pone en ti el fundamento de lo que eres. Y yo, con vuestro permiso, me gustaría hablaros de algo que ya sabéis. Dirán, ¿qué mensaje va a traer el hermano Perico? Mensaje nuevo. No, nosotros no somos los atenienses. Porque la escritura no se puede modernizar. La escritura no es ni nueva ni antigua. Es más que eso, es eterna. Amén. Luego entonces, cuanto más ceñido a la escritura, más predicaremos la voluntad de Dios. Y yo quiero hablaros un poquito de las dimensiones y del alcance de la cruz hoy todavía. Amén. Para eso necesito que me acompañe al libro de Efesios. Ahora si quieres descansar y después me acompañas. Capítulo 3, verso 14, 18 y 19.
Dijo el apóstol, por esta causa. Fíjense la magnitud de lo que San Pablo va a decir. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Puedes cerrar tus ojos y presentarme? Voy a pedir a mi hermano Joselillo, por favor, que me presente juntamente con la iglesia. Bendigo tu gracia, Espíritu Santo. Te bendecimos, buen Dios, en esta tarde y te damos gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias, Dios mío, porque te has adueñado de cada vida, de cada corazón. Gracias, Jesús, porque tú, Señor, nos amas con amor eterno. Gracias. Bendito seas. Gracias por acordarte de nosotros. Cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, tú, Señor, nos has trasladado del reino de las tinieblas a tu reino. Gracias por haberte entregado por nosotros, Señor, y darnos vida y vida en abundancia. En esta hora, Señor, quiero presentarte a tu siervo, para que tú, Señor, le hagas fácil tu palabra en su boca. Abre, Señor, nuestros corazones, para que estén atentos a tu palabra. Encomiendo a ti, Señor, a tu siervo, para que el respaldo y la unción de tu Espíritu esté sobre él. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. La iglesia lo confirma con un amén. Amén. Este verso o estos versículos impresionantes, vemos a San Pablo que desea que todos podamos comprender lo que a él le ha sido revelado. Le ha sido revelado la verdad, la anchura, longitud, profundidad de un amor que, aunque él, que tiene un léxico excelente, que sabe unos cuantos idiomas, que puede expresar de 1000 maneras el amor de Dios, dice una palabra: amor que excede, sobrepasa a todo entendimiento. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Es la oración de súplica, la oración más penitente de un hebreo. Era postrado en el piso con una súplica, con un ruego, ya que es el ruego por intercesión. San Pablo está diciendo, voy a rogar hasta la saciedad que lo que a mí ha sido revelado tocante a la excelencia del amor de Dios, todos seamos capaces de comprender esta verdad. Amén. Este verso nos indica la infinitud o la inmensidad del amor de Dios. Un amor inconmensurable, incomprensible, donde no hay léxico ni unidad de medida para poder definir su amor. Empieza el versículo diciendo la longitud, la altura, la profundidad. Hace referencia al alcance y a las dimensiones de un amor sin límites, porque el amor de Dios va en todas direcciones y abarca a toda la humanidad. Amén. También el amor de Dios es atemporal. Amén. Dios no envía a su Hijo cuando peca el hombre, sino que el sacrificio es otorgado en soberanía antes de que Adán peque en el huerto. Después hablaremos un poquito de eso. La extensión del amor de Dios en esa profundidad, en esa anchura, longitud que habla el apóstol, se puede definir con una palabra. La extensión del amor de Dios se llama cruz. La cruz es la máxima expresión del amor de Dios hacia los hombres. Amén.
como vamos a hablar de dimensiones y alcance, déjenme empezar con algo de vital importancia. De que la cruz tiene un alcance para alcanzar salvación a la humanidad de forma universal. Dios envió a su Hijo, a ver cuántos están conmigo, a morir por todos. Voy a repetir esta verdad revelante. Dios envió a su Hijo a morir por todos. La salvación no es de unos cuantos, no es de unos pocos, no es un club VIP seleccionado, sino que Dios ha otorgado la oportunidad de salvación a todos. Pero hay que decirlo con rotundidad y a través de la Escritura. Dice Primera de Juan capítulo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también universalidad por todo el mundo. Primera de Timoteo capítulo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro capítulo 3, el Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos piensan, mas tienen paciencia con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a unos cuantos, a unos pocos, a los de mi casa, a los de mi familia, a los que me caen bien. Dice la Escritura, a todos, sin excepción, a todos los hombres. Amén. Amén. Esta verdad a algunos les incomoda. A mí me llena de gozo y de alegría. Pensar que el Dios que tenemos no es un Dios selectivo, sino un Dios que alcanza al más mísero pecador. La expresión más elevada del verso que hemos leído, tocante al amor, y ese amor universal para todos aquellos que se arrepienten, es el verso famoso de Juan 3:16. De tal manera. Esta expresión no es de San Pablo en Revelación, es de Jesús, queriendo a un religioso dogmático hacerle que nazca de nuevo. Y esta es la expresión que usa para dirigirse a Nicodemo, que no entiende nada, aunque lee mucho. De tal manera, Nicodemo, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, con un fin, un propósito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes dar un aplauso a ese amor inconmensurable, a esa dimensión universal de salvación para todos aquellos que se arrepienten? Amén. Pero con este versículo a veces tenemos un problema. El problema es que a veces muchos, al escuchar mundo, se sienten excluidos del mundo también. Hay gente que dice como yo, como si aquí no vivieran. Pero hoy voy a hacer un ejercicio de fe y un truco. Tengo un truco. No es de magia, es de Biblia. Si ustedes tienen la Biblia y están en el móvil, necesito que ustedes pongan Juan 3:16, por favor. Todos aquellos que tengan ese versículo o la Biblia en el móvil, ya que en el móvil tenemos cosas a veces muy raras. Incluso hay creyentes que tienen cosas raras y la Biblia, que es lo que principal, no la tenemos. Pero todo el que la tenga. Juan 3:16. Amén. ¿La tienes? ¿La tenéis? Amén. ¿La tenéis? ¿La tenéis? Di que ponéis. ¿Qué pone? Dilo tú, a ti. Tú no la tienes.
¿Qué pone ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Pone mundo, ¿no? Pero hay gente que dice, bueno, el mundo, pero yo es que no me siento a gusto en el mundo, quizá no sea del mundo. Voy a hacer algo para que veas que cuando Dios planeó en soberanía salvar al mundo, estaba pensando en ti. Ese verso no es solamente universal, sino es personal. Haz un ejercicio ahora. Quita mundo. Pon tu nombre. Vuelve a leer. ¿Cómo te llamas? Diego. Pues ahora vas a leerlo y de vez de mundo dices Diego. Porque de tal manera amó Dios al Diego que ha dado... ¿Cómo dice Diego? Si pone mundo. Vuelve a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo... No, ¿y a Diego? ¿Qué pone Diego mundo? Mundo. Pues quita mundo. Porque de tal manera amó Dios al Diego... Diego. Así que Diego, tú no puedes impedir que Dios pensara en ti para salvarte. Amén. Qué bueno. Ha llegado el momento que cojas ese versículo y quites mundo y pongas tu nombre. Amén. Qué bueno. Quita mundo y pon tu nombre. Amén. ¿Y por qué dices esto? Porque la salvación, aunque es universal, es personal. Amén. Estoy salvando al que me amó y me salvó y se entregó por mí. Yo tengo una palabra que te va a hacer bien esta tarde. Si solamente tú existirías en el mundo, no te quepa duda. Jesús fuera muerto por ti. Aleluya. La universalidad del amor de Dios en la cruz manifestada, ejecutada en soberanía en la eternidad antes de que todos pecáramos. El plan de salvación se establece antes de todo. Amén. Primera de Pedro 1:19. El Cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, antes. Te digo fecha exacta en un sitio donde no hay fecha ni tiempo. Antes que Adán, antes que Eva, antes de crear los cielos y la tierra, antes que las primeras aves surcaran los cielos y los peces se paseaban por los arroyos, antes que las aguas vinieran a la mar, antes de crear cielos y tierra, estrellas y el firmamento, antes que ángeles y querubines. Tengo un Dios que antes de crearte ya había diseñado salvarte. Qué bueno. Aleluya. Qué bueno. Amén. ¿Y eso de qué nos habla? ¿Acaso de predestinación? Sí, de una predestinación en Cristo. Amén. Hay un verso controversial que yo me gustaría aclararlo en 2 minutos para que veas el alcance de la salvación que es para ti también. Para ti que piensas que tú no la mereces o que tú no puedes hacer nada. Eso sí, tú no puedes hacer nada. Por eso Cristo ya lo hizo todo. Amén. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos dicen los teólogos que es la cadena de oro. Este capítulo de la palabra del libro de Romanos está en un aroísto indicativo, según los que entienden, que es una acción pasada y concluida. Es decir, lo que está hecho, está hecho. Porque el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es un hecho sin condición, sin cláusula, y es una secuencia cerrada. Es verdad que este versículo se ha usado como un versículo de controversia, motivos de disputas, de divisiones y escuelas doctrinales, pero vamos a ver a través del enfoque del escritor que lejos, San Pablo, de expresar una verdad para dividir, hay una realidad para disfrutar. La palabra aquí que se usa, conocer, es saber la decisión antes. Y saber una decisión antes no implica manipularla.
no está hablando de manipulación, sino de un atributo que a veces muchos ignoran que Dios tiene, que es la presencia. Es el conocimiento anticipado de las cosas según Dios. Primera de Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Una palabra que a veces se ha hecho tabú entre nosotros por miedo es la palabra predestinar. Y la palabra de predestinar es el concepto bíblico, es precioso. Es determinar de antemano un plan establecido con un destino. Eso es la palabra predestinar. Noten la secuencia que lleva el texto. A los que conoció, la palabra aquí conocer no habla solamente de un conocimiento experiencial, sino de un conocimiento de relación. Amén. ¿Por qué? Porque ese plan establecido en la eternidad tenía un propósito. No solamente que sabieras de Él, sino que tuvieras comunión con Él. Bendecido sea el nombre del Señor. El plan soberano se traza bajo el amor de Dios, como he dicho antes, en una fecha sin fecha. Pero la predestinación en Cristo tiene un marcado propósito. El propósito no es salvar unos cuantos. Eso está muy lejos de lo que dice el texto. Sino que dice la palabra que hemos leído, uno de los propósitos de ese destino ya preparado es con un fin. El fin es el siguiente, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Aquí dice ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Primer propósito, ser su imagen. Segundo propósito, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, otra vez, antes de la fundación del mundo, propósito, para que fuésemos santos. Segundo propósito, ser santos. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tercer propósito, predestinados en Cristo para ser hijos. Esta saben cómo les suena. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, noten la expresión llamados, a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es decir, el llamamiento es a estar con Él. Amén. A parecerse a Él. Amén. A ser santo como Él. Amén. A ser hijo de Él. Amén. Este es el propósito de la predestinación en el plan de Dios. No es salvar a unos pocos, es salvar a muchos. Para que sean conforme a la imagen de Él. Amén. Amén. Este es el plan. Dios no solamente te salva para que vivas una eternidad con los seres queridos. Él te salva con un plan y propósito que te parezcas a Él. Amén. Para poder vivir con Él. El plan de Dios radica en esculpir. Atención ahora sí me vas a seguir. Flojito. Radica y que a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros nos regenera, nos santifica, cuando lo sabe. Pero voy a entrar ahora ahí en profundidad, pero la obra del Espíritu Santo regenera al hombre, lo transforma, imprime el carácter de Dios. Los frutos no es otra cosa que el carácter de Dios manifestado en el hombre humano, en el varón inservible, en el hombre pecador, el que se rebelaba, el que le daba la espalda, ahora se parece a su Creador. Él esculpe desde adentro, a través del Espíritu Santo, redarguyendo las vidas, llamándote a la santidad, a la relación, apartándote del pecado, viviendo en comunión plena. Aleluya. Es la obra que esculpe la imagen de Jesús, la obra perfecta de Dios en salvación. Él no solamente salva, sino que plasma la imagen en el hombre. Porque Cristo acaba la obra perfecta que empezó en el Edén. En el Edén, el modelo de referencia no es Adán. El modelo de referencia siempre fue Jesús. Amén. Lo que
pasa es que para llegar a ese modelo había que pasar ese tránsito. Porque dice la palabra Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Amén. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura indica producto artesano. No eres un producto manufacturado, no eres un producto de una fábrica, de una cadena de producción. Eres esculpido de forma artesana por el Espíritu de Dios para tener una imagen, no la de nuestra visión, no la de tu pastor, no, la imagen de Él. La palabra hechura indica poesía. Somos su obra primorosa. Somos la poesía de Dios. Si tú, que con debilidades y con defectos estás aquí, Aleluya. ¿a ti qué te cuesta? A ti que quizás has llegado aquí pidiendo una oportunidad, pues está aquí el Señor, Amén. esculpiendo desde adentro a través de su Espíritu y esté afuera con el cincel de su palabra. Amén. Su palabra que es martillo, que es espada, Santo que eres. es fuego. Su palabra que te moldea. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Bendito eres Dios. Dimensiones y alcance de la cruz. Un coste altísimo. A veces solamente vemos a Jesús sangrar y no vemos a un Dios que se hizo carne. Amén. A veces nos impresiona mucho ver a Jesús moribundo y no ver al Verbo enredarse en una matriz de una madre, desarrollarse como un niño común y normal. Y a veces a algunos esto nos puede confundir, sí, nos puede confundir verlo llorar al nacer. Que el que es la palabra no sepa hablar. Que tenga María de empezar a vocalizar con él las primeras palabras de aquel que es el ser de Dios. Que tenga que aprender a decir papá, mamá, aquel que es la palabra. Oh, a estos muchos puede confundir verlo aquel que las nubes son sus carrozas, no poder caminar y aprender a andar como un niño común. Puede confundirte verlo cansarse en el camino, verlo dormitar en medio de una tormenta porque está reventadico, verlo llorar, verlo sufrir, verlo agonizar, verlo morir. Pero que no te confunda su apariencia de fragilidad. Dijo Juan, y el Verbo se hizo carne. No habla de la carnalidad pecadora, habla de la vulnerabilidad humana, vulnerable, doliente. Jesús no evitaba las lágrimas, lloraba porque sentía pena. Aleluya. Qué bien. Su sangre no era un maquillaje, era que su cuerpo sangrante respondía así a los golpes. Y el Verbo se hizo carne. Pero que no te confunda su apariencia de debilidad, porque dice el mismo Juan, y aquel Verbo se hizo carne. Lo vimos débil, lo vi llorar, lo vi sufrir, lo vi pasar hambre, lo vi pasar sed. Vi una crisis en él, agonizante. Nos pidió ayuda para que orásemos con él.
nunca opacó su gloria. El verbo se hizo carne. Pero tengo una noticia. Y vimos su gloria. Su gloria. Amén. Su gloria. Amén. Su gloria. Y es verdad que nace en un pesebre. Bendito eres Dios. Pero no puede impedir que una estrella salga para señalarlo. Porque aunque él no vino a impresionar, él es impresionante. Amén. Y se cansó por el camino. Y muchas veces pedía de beber. Pero tenía la costumbre de convertir el agua común en vino superior. En pescar peces asomaba la popa con una sonrisa. Porque aunque no vino a impresionar, es impresionante. Lo vimos pasar hambre. Pero una tarde, con la merienda de un niño, dio de comer a una multitud. Porque aunque no vino a impresionar, es impresionante. Y se cansó en el camino. Pero por la noche tenía una extraña costumbre de caminar por encima de las aguas. Porque aunque no vino a impresionar, Jesús es impresionante. Amén. Bendito eres Dios. Santo eres Dios. Y él lanza un desafío en Isaías 45. Miradme a mí y sed salvos. Y otra vez empieza a nombrar la universalidad y la totalidad de la humanidad que tendrán oportunidad si se arrepienten. Miradme a mí y sed salvos desde todos los confines de la tierra. Y dice, porque yo soy y no más. Bendito eres Dios. Noten las dimensiones, la extensión, todos los confines de la tierra. Te adoramos. Todo el mundo puede vislumbrar la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser exhibido en un lugar para alcanzar a todos. Te quiero, Padre. Dijo él, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay una expresión que me encanta. Santo eres Dice, y si fuera levantado. Y otra vez, universalidad. ¡A todos! Bendito eres Dios. ¡A todos atraeré a mí mismo! Amén. Jesús en la cruz imanta el pecado de la humanidad sobre su cuerpo de tal forma que no hay pecado que no pueda ser perdonado. Amén. Es su cuerpo. Su cuerpo tiene una magnitud, como así todo objeto atraído por la gravedad tiene de caer. Así todos aquellos pecados que son confesados mirando al crucificado tienen un magnetismo sobre su cuerpo para que el castigo de nuestra paz sea sobre él y de esta manera convertirse en nuestro sustituto y sufrir el castigo de nuestra paz. Ay, Padre. Este es el alcance. Esa cruz que ha salvado desde siempre. La cruz no solamente empieza a salvar. Cuando Él muere, hemos visto y hemos dicho que la salvación tiene carácter retroactivo. Es atemporal. Y hay un verso que así lo dice, Romanos capítulo 13. Dice, a quien Dios puso por propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa, y ahora que aquí lo clara, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir,
todos los sacrificios antiguos testamentarios apuntaban a la cruz. No era el sacrificio, era la fe en el sacrificio supremo que se iba a hacer. Bendito eres Dios. Porque dice Hebreos capítulo 10, porque los pecados no fueron perdonados por los sacrificios de animales, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado, sino que siempre fue la cruz. Siempre fue la cruz. Santo eres Dios. La cruz de ese siempre. Pero la cruz tiene vigencia en su momento presente. Sí, tiene vigencia en el momento que Cristo muere. En el mismo momento. ¿Vamos a la cruz? ¿Cuántos se vienen conmigo? ¿Cuántos se vienen? Amén. Santo eres Dios. Ustedes saben que esa cruz no estuvo Jesús solo. Le acompañaron dos malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda. Como ustedes saben, esos dos crucificados con él eran dos monitores que eran el eco de la multitud. Es decir, todo lo que la multitud abajo decía, de blasfemias, de insultos, de vejaciones, esos dos malhechores los repetían. Mateo 27 y Marcos 15. Dice que los dos lo insultaban, que los dos lo blasfemaban. Pero ustedes saben como yo que uno de ellos hay un momento que cambia de opinión. ¿Es así o no? Amén. Uno de ellos cambia de opinión. Y yo que pregunto a la Escritura mucho, ¿qué es lo que ve el malhechor de la derecha? Que de repente cambia de forma repentina. ¿Qué es lo que ha visto en la persona de Jesús? Yo he mirado muchas veces de intentar predicar esto y he cometido un grave error, aunque queda bonito. Yo a veces he dicho, fue que miró la mirada tierna de Jesús, compasiva, llena de amor. Pero claro, si yo me veía la Biblia, su rostro no era humano, sus ojos eran imposibles de vislumbrar. Dice la palabra que su rostro fue desfigurado más que de los hijos de los hombres. Dice el original que su rostro era de un monstruo, no era humano. De los golpes, del hinchazón, de la sangre, como decía mi hermano Dani. Luego entonces, esa secuencia que fue la mirada no es convincente a la luz de la Escritura. Entonces, ¿qué fue lo que vistes, malhechor, que te hizo cambiar de opinión? Y mirando la Escritura, miré en Lucas capítulo 23, que este historiador cuenta la secuencia de lo que pasó. Y es en el momento justo, cuando Jesús, ante la respuesta de los insultos, tiene una expresión. Y la expresión es la siguiente: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y a partir de ahí, el malhechor de la derecha, algo le pasa. Esa palabra entra en su corazón, claro, no es una palabra común, es el cumplimiento de una profecía mesiánica. Está trasladando del corazón no la mirada de Jesús, sino la palabra profética. Isaías 53. Y habiendo llevado el pecado de muchos, oró por los transgresores. Se lo quedo mirando y dice, válgame Dios, ¿y si fuera él? Porque soy un ladrón, pero me sé la Biblia. Porque tiene la Biblia y el ladrón. Soy hebreo y sé las profecías y espero al Mesías. ¡Será él! Y el malhechor de la derecha deja de gritar. Está mirando dónde estoy. Estoy en una cruz, muriendo. Este acaba de decir algo. Y empieza a mirar alrededor. Necesito que todos ahora, con fuerza, todos los instrumentos. Porque sé que la palabra de Dios va a hacer algo especial. Empiezo a observar.
hermanos están jugando la túnica y otra vez en la palabra. No es la mirada compasiva, es la palabra. Salmo 22, 18. Sobre mis ropas echaron suerte y repartieron mi vestido. La palabra lo palabra. Y hacen lo que ha dicho, lo que estáis y fuera de él. Y ahora se cumple otra profecía. Ahora que él no insulta, oye los insultos y la burla. Y se cumple Salmo 22, 7. Todos los que me ven me escarnecen. En un momento Jesús dice: tengo sed. Y los soldados le acercan el hisopo con vinagre. Y el malhechor dice dentro de sí: no puede ser. Es él. El de Salmo 69, 21. Y en mi sed me dieron de beber vinagre. ¡Es él! Como dijo Isaías, sin atractivo, pero de beberemos como raíz de tierra seca. No hay manera en él y hermosura, pero es él, no tengo ninguna duda. Es él. Y vas a hacer. Gloria. Y cuando uno lo mira en la cruz, cambia. Se transforma. Aunque hayas robado y matado, malhechor, has entendido la revelación suprema. Empieza. La cruz tiene que hacer efectos. No es normal que digas que has creído en él y no cambies. Gloria a Dios. Cariño mío, con mucho respeto, no es normal que sigas caminando igual. Más de 15 o 20 años. Gloria a Dios. El mismo problema, la misma rencilla. Fíjate cómo actúa de forma inmediata. El que ha estado insultando, ahora le hacen daño los insultos. No se puede dirigir a multitud, pero sí a su compañero de fatigas. Le hace: te puedes callar ya. Y no te dicen que dices: sí, que te calles, que lo dejes tranquilo. Y ahora, hermano, yo no sé aquí ya me pierdo, ¿vale? Dice: ¿acaso no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Bien. Eso es responsable, es imposible. La revelación de la palabra ha ido tan allá, ha iluminado tanto esa mente entenebrida de ladrón. Ha iluminado con una revelación que ve a Dios condenado. Imposible. ¿Acaso no temes a Dios? Estamos siendo en el mismo juicio, en la misma condenación. La historia hablará de nosotros. ¡Te puedes callar un momento! ¿Qué es lo que está pasando en la historia? Pero la cruz, la obra magna de la cruz, no solamente reconocer, sino que la cruz redarguye. Y por primera vez Gloria a él. veo a un culpable diciendo que es culpable. El más vil de los asesinos nunca confesará su asesinato. Y el más vil de los ladrones, delante de un juez, nunca dirá que es culpable. Pero delante del Rey de Reyes, el efecto de la cruz, el efecto de la palabra, ha hecho tanta mella que dice: pero mira, nosotros recibimos lo que es justo. Somos culpables. ¡Es lo que es! ¡Me hace sentir culpable a mí! No es que justo. ¿Qué me hizo? Gloria a él. Cuando lo he visto la primera vez, viendo la paliza que lleva, he pensado dentro de mí: qué malo debiste ser. Pero no es así. Es el justo. Es el santo. Es el inocente. Porque hay gente que
solamente se queda con el principio y sabe a Dios de lo justo. Pero esto no va solamente de eso, es ver lo justo a Él y tú verte culpable. Eso es el arrepentimiento, porque Pilatos lo vio justo. Gloria. Pilatos, qué mal hizo. Si este hombre es justo, si no hay ningún hombre como él, he aquí el hombre. Pero el reconocimiento de lo que Dios es, sin el arrepentimiento de lo que tú eres, no sirve de nada. Santo eres Dios. La cruz es el espejo que evidencia nuestras miserias. Qué bonito. Pero la cruz no solamente te enseña lo miserable que soy, sino que me ofrece gracia. Y en un instante, yo no sé cuánto debió durar ese capítulo 23 de Lucas, esa secuencia de cuando oye, perdónanos, hasta llegar a ese profundo arrepentimiento. Pero hay un momento que, aunque es culpable y está al lado de lo justo, aunque reconoce que lo que le están haciendo a él es por culpa de él, hay un momento de lucidez y de gracia. Y le dice: hey, discúlpame que antes te he blasfemado. Discúlpame. Oye, acuérdate de mí. Pero el ladrón ve la cruz, ve los clavos, ve los manos y posterga ese encuentro. Dice: ahora no, tú tranquilo, muere tranquilo. Ahora no, cuando vengas después. Cuando vengas, hágalo tranquilo. Pero acuérdate, no me olvides. Y ahora sí, Jesús se gira. Y como dice Isaías, le veremos sin atractivo, pero es Él. Es lo que está mirando y dice: que no te confunda mi apariencia de debilidad. Yo no tengo lista de esperas. Mi cruz fue efectiva en el anterior pacto y es efectiva en el momento presente. ¡Ay! ¡Ay! No tienes que esperar. ¡No! Voy a alzar una travesía y abrir la puerta de la eternidad. ¿Y sabes qué? Vas a venirte conmigo. ¡Ay! ¡Hoy estarás conmigo! ¿Cuántas veces has dicho: Señor, dale un tiempo? Cuando lo deje, cuando no lo haga, te digo, el ser humano está incapacitado para limpiarse del pecado. La naturaleza pecaminosa no te deja ni acercarte a Dios. Mas Dios, en su infinita gracia, se acerca donde ti. Y te dice: no, mañana yo no tengo lista de espera. No tienes que sacar un papel de cita. Hoy, si quieres, hoy te salvo. Si quieres, hoy. Yo sé que esto lo ha preparado por ti. Hoy, deja estar. Cuando me quite, no te va a quitar. El que transforma es Él, no tú. La obra de gracia regenera cuando te encuentras con Él. Hoy. Nos vemos en un rato, muchacho. En un rato nos vemos. Haceremos justos. Hoy. Santo eres Jesús. ¿Me dejas de hacerte una pregunta? Santo eres Dios. ¿A dónde has mirado que no puedes salvarte? ¿Dónde tiene puesta la mirada que no hay quien te cambie? Ni la familia, ni los hijos pueden cambiarte. ¿Dónde miras? Vengo al culto, pero ¿dónde miras? Pero si llevo muchos años, ¿dónde miras? Porque dicen: miradme a mí y sed salvos.
Si no miraras hoy muriendo en tu lugar, pidiéndote perdón por tus pecados. ¿Puede cerrar la luz, pastor? Quiero que empecéis a adorar al Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. La cruz sigue hoy vigente. La cruz, dice la palabra, Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora nos reconcilia con Dios. Te invito a que lo vuelvas a mirar. Si la has perdido de vista, vuélvelo a ver morir por ti. Vuélvete a subir la cruz. Vuélvete a mirar al mundo a través de ella. Aleluya. Aleluya. Empezamos a adorar mientras que la palabra, como hizo efecto en aquel malhechor, que pasó de blasfemo a salvo en un instante, por el bendito poder de su palabra. Te invito a que mires de nuevo tu diario vivir, el mundo donde vives, y que te subas al lugar donde Él murió por ti. Gálatas 6:14, dice: por medio de quien el mundo ha sido crucificado para mí. Llega un momento que ya no vives en el mundo ni mirando la cruz, sino desde la cruz. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces se produce la transformación máxima, la amalgama entre lo miserable y lo divino. Dice: ya no vivo yo. Ya no vivo yo, lo he conseguido. ¿Cómo? Subiéndome en la cruz de mi Salvador. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¡Aleluya! Y la gente cuando me ve a mí, lo ve a Él. ¿Estás cansado de que te vean a ti? ¿Estás cansado de decir a la gente: no te fijas en mí, fíjate en Dios? Cuando a Dios nadie lo vio jamás. Gloria a Dios. Gloria a Él. ¿Asumirá la iglesia de este siglo la responsabilidad de ser la imagen del Hijo de Dios? Solamente lo conseguiremos cuando lo miremos de nuevo a Él. Aleluya. Puedes cerrar tus ojos. Santo eres Dios, bendito. Espíritu Santo, preparamos una alabanza para ministrar unos minutos. Cierra tus ojos. Y si hay aquí alguien Señor, impedido hacer lo bueno, que quiere y no puede, que le cuesta, yo te invito hoy a que lo mires desde el lugar donde Jesús salva. No es haciendo milagros, no es haciendo prodigios. Puedes verlo resucitar a Lázaro y perderte. Puedes verlo convertir el agua en vino y perderte. Pero si lo miras hoy, muriendo por ti en la cruz, te aseguro que te salvas. Mientras que adoramos 2 minutos, lo que dure esta alabanza, quiero lanzarte una invitación personal. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y te invito a que hagas un ejercicio de fe. Quita mundo con tu nombre. Porque eso te perseguirá todos los días de tu vida. Porque no podrás impedir ser amado por Dios. No podrás impedir que Él haya pensado en ti, ni que Él haya elaborado un plan de salvación para salvarte en soberanía. Pero hay otro libro donde también hay que poner tu nombre. Padre Santo eres Dios. Y en ese libro tú tienes la última palabra de esta. Es el libro de la vida. El libro que están escritos no aquellos que vienen al culto, sino aquellos que se han arrepentido. Y yo te voy a dejar con esta palabra. Habrá alguien aquí esta tarde Santo eres que Dios. necesita reconciliarse con Dios, Amén. Bendito que de necesita experimentar la salvación verdadera desde dentro hacia afuera. Aleluya. Quiero que cierres tus ojos. Yo voy a
dejarlo así porque esto es personal. Santo Y si eres. alguna vida hubiera desde donde tú estás, tú y Dios levantas la mano derecha de donde tú estás. Santo Yo eres. sé que hay gente aquí. No voy a hacer ni un llamado aquí al frente y voy a hacer un espectáculo de todo esto. Esto es salvación pura y pura. Amén. Esto es reconciliación con Dios. Una confesión de fe. Y Amén. yo les pido al Espíritu Santo que redarguya ahora